Al igual que los adultos, los niños y adolescentes también enfrentan necesidades psicológicas y emocionales. Es nuestro deber brindarles la ayuda necesaria para que adquieran habilidades adecuadas que les permitan afrontar los retos que surgen en la medida que crecen. En esta ocasión nos acompaña Yuleiris de la Cruz, experta en psicología, quien nos hablará de cómo podemos crear entornos de apoyo y cuidado para su desarrollo integral. Esto es en Women's Talk. Women's Talk. Bienvenida, Yuleiris. Gracias por aceptar la invitación a tratar este tema de tanto interés para la sociedad en el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Como más o menos te había comentado, es un placer estar acá. Gracias. Y sobre todo hablar de una parte muy importante como es la salud mental infantil, que tiene como tantas cosas alrededor y no se toca con tanta profundidad. Sí, no con profundidad. De verdad que sí, es un tema que ha llamado mucho mi interés porque yo he estado viendo cosas que han estado pasando actualmente y eso me lleva a cuestionarme qué estamos haciendo, qué está pasando. Yo soy una persona que me gustan mucho las estadísticas y cuando comencé a revisar las estadísticas en los últimos años de los problemas de la salud mental en los niños, de temas inclusive tan gravosos como el suicidio, están muy en aumento y por supuesto que es una situación alarmante. No es solamente triste, también nos debe de llamar a la atención para que nosotros podamos comprender este fenómeno y lo podamos abordar. Y qué mejor que hacerlo con una profesional especializada específicamente en esa área para que nos pueda dar un poquito más luz sobre este tema. Que es un tema bastante importante y es una población bastante vulnerable. Sí, justamente con esa palabra me voy a quedar, la parte de ser vulnerable, es una población vulnerable. ¿Qué hace que los niños y que los adolescentes sean tan vulnerables cuando estamos hablando de temas como la salud mental de ellos? Mira, una parte básica es que aunque son edades diferentes, están en el mismo proceso de crecimiento. Se da de manera distinta, pero ambas áreas, tanto como a nivel infantil y en la adolescencia, tienen la particularidad que se requiere de adquirir habilidades. Cuando un niño nace con una parte biológica, porque eso es una realidad, es una parte biológica que el niño tiene, puede ser un niño o una niña más dominante, más alegre, más tranquila, etc. Pero no tiene todas estas herramientas para poder sobrellevar todos los retos que lleva el contexto o el ambiente o inclusive la carga biológica que se tenga, porque si yo soy un niño un poquito más dominante, pues bueno, puedo encontrarme en ciertos escenarios que sean retadores para mí. La adolescencia es algo similar, aunque ya yo tengo una base y ya yo he llegado a un nivel de desarrollo donde yo puedo ser más independiente, puedo ser más crítico y puedo ser un poco más analítico. A pesar de eso, tengo unas transiciones importantes que son emocionales y tengo otras transiciones también de mi ciclo, como los cambios, sobre todo la adaptación de mi imagen y una parte hormonal que se tiene muy en cuenta, que son cambios que también generan esta necesidad de tener o adquirir nuevas herramientas. Y es que estas edades se adquieren herramientas importantes para ser un adulto o una adulta sana, que es el contexto, es la familia, es la sociedad que se lo proporciona, porque no vienen con todas estas herramientas, vienen con una partecita, pero todas las otras se tienen que ir desarrollando en el proceso. Y eso es lo que lo hace vulnerable, que no tiene necesariamente estas herramientas y hay que empezar a crearlas. Y bueno, la vida se caracteriza porque es un asunto de practicar mucho y cuando se practica se tienen consecuencias, por así decirlo. Y eso es lo que lo hace más vulnerable. Cuando tú estás en consulta, ¿cuáles son las condiciones o digamos quizás enfermedades mentales más frecuentes en estas edades? ¿Y cuál es, y sobre todo, muy importante, cuál es ese síntoma o ese detonante que ven los familiares que deciden llevar el niño en consulta? Porque los niños no van solos a las consultas. Sí, eso es correcto. Va a depender de la edad. La mayor frecuencia de poder que se encuentran en los primeros años de vida son
los trastornos del neurodesarrollo. Eso es lo que más o menos se empieza a identificar. ¿Por qué? Porque aquí se requieren una serie de habilidades, es decir, hablar, expresarse, tener la capacidad de agarrar objetos, etcétera, etcétera. Y los trastornos del neurodesarrollo como el TDAH, el autismo, entre otros, son los que primero se diagnostican en los primeros años. Pero en la adolescencia, como una transición un poquito más emocional, se caracteriza por aparecer o hay una mayor incidencia de que aparezca la depresión y la ansiedad. Los comportamientos que detonan en la familia siempre son diferentes, porque a veces no necesariamente se tiene que tener un trastorno o presentar sintomatología para que eso haga que la familia lleve al niño o al adolescente a la consulta, sino que puede ser algo que no favorece a la armonía de la familia, al sistema de la familia o a la homeostasis de la familia, y eso hace que la familia llegue. O sea, que pueden ser muchos, puede ser que no se comporta de la manera, o que no respeta las reglas, o que la forma de regulación emocional, sea sana o no, no va acorde a lo que la familia espera. Entonces, pueden ser diversas las razones que llevan a la familia a la consulta. Entonces, eso es un poquito subjetivo en esa parte. Mencionaste en tus palabras ansiedad y depresión en la adolescencia. ¿Es algo frecuente? ¿Cuáles son las detonantes que por lo general hacen que se le despierte una ansiedad o una depresión en una parte tan temprana de la vida? La ansiedad, a diferencia de la depresión, es completamente, en la ansiedad tenemos una ansiedad normal. Lo que determina si es un trastorno o no es la frecuencia con la que se presenta. En los adolescentes, aunque no se crea así, en los adolescentes hay preocupaciones que son completamente naturales. Por ejemplo, que yo voy a tener un examen, que quiero salir con mis amigos, que tengo muchas cosas que hacer, y eso puede ser una preocupación perfectamente normal. Sin embargo, cuando esta preocupación se sale de estos parámetros de que no es que yo tengo un examen, sino que yo paso el examen y me preocupo después del examen de lo que viene, cuando ni siquiera he terminado ese trabajo. O por ejemplo, tengo palpitaciones, se me acelera el corazón, siento que me falta la respiración, que eso contribuye a los ataques de pánico que puede presentarse en los trastornos también de ansiedad. Ya eso es algo que preocupa, es algo que está marcando una diferencia de que es algo que se tiene que trabajar. En el caso de la depresión, ya estamos hablando de que muchos de los factores que aparecen acá está el tema del bullying, el estilo de crianza, que es un factor también vital, características de personalidad. Con esto estoy diciendo que hay una personalidad que lleva a la depresión. No, pero si tú tienes una filosofía del mundo un poco negativo o no tienes expectativas, eso puede contribuir de cierta manera a en un futuro tener algún tipo de depresión o un trastorno del estado de ánimo. Hay una parte también que es biológica, que en la mayoría de los trastornos hay una carga biológica, y sobre todo que no se le proporcione una regulación emocional al niño, o al adolescente, que no se le contribuya, que no se le facilite, que no, en esta familia no exista una expresividad, y los contextos también de maltrato, sobre todo el bullying, que ha generalizado mucho la posibilidad de que se manifieste, porque antes el bullying aparecía más en el colegio, ya no. Ya yo tengo un dispositivo que yo utilizo, que si el amiguito que yo no le caigo en el colegio tiene una vía también para ejecutar el bullying. Y muchas veces he minimizado ese tipo de conducta y dice, no, el niño tiene que tener las herramientas. Sí, es cierto, tiene que tener las herramientas, pero hay que contribuir también a garantizar que los otros amigos creen este proceso de aceptación, porque para ninguna persona es sano o es agradable que lo estén rechazando de una manera coercitiva, porque se da de una manera coercitiva o grupal, que eso también es un factor que contribuye muchísimo a que pueda desarrollar un trastorno depresivo, y la familia sobre todo tener estilos de crianza no favorables, que sean negligentes o por ejemplo que sean muy estrictos. No tienen que ser estilos de crianza maltratadores, pero si son muy estrictos, sí pueden de alguna manera favorecer que este niño no se sienta que cumple las expectativas de la familia, y que siempre va a haber algo que arreglar. Y eso puede también favorecer este sentimiento y esta tristeza, que es completamente natural. La tristeza es natural, pero puede llevar a un episodio o puede crecer a mayores, por así decirlo. Hablas del bullying. ¿Qué podemos nosotros hacer como sistema
para poder entender ese fenómeno social. Te digo porque cada vez que sale el tema, las personas que venimos de una generación anterior siempre decimos, bueno, pero es que lo enfrentamos de forma diferente. Antes Sí, de eso nosotros es se así. burlaban, sin embargo, nosotros hoy estamos bien, Ujú. lo cual yo no comparto porque no es cierto que estamos bien. Nosotros estamos arrastrando muchísimas cosas que simplemente nosotros tuvimos la capacidad de esconder Ujú. detrás de caretas para Ujú. nosotros salir y enfrentarnos entonces no con quien nosotros somos, sino con quien simulamos ser a fin de poder ser aceptados. Ujú. Pero eso nosotros en la mayoría de los casos decimos que es que nosotros lo hemos superado, cuando nosotros no Ujú. hemos sido capaces de atravesar realmente ese proceso. Entonces establecemos también ese tipo de competencia, donde nosotros estamos categorizándonos como los que sí pudimos lidiar con eso, Ujú. frente a estos niños ahora o adolescentes, los cuales queremos tildar de que son más débiles. Ujú. Entonces, por eso yo digo que es un fenómeno. ¿Por qué? Porque estamos en un momento donde nosotros no solamente tenemos que ayudarlos a ellos a lidiar con eso, es que nosotros mismos no hemos acabado de lidiar con esto. ¿Qué podemos nosotros hacer como sistema para entenderlo y para entonces, luego de entenderlo, poderlos entonces mitigar de una forma que sea positiva para nuestros adolescentes? Lo más básico para mí es comprender que eso fue una época distinta, porque no fue la mejor época, pero eso le funcionó de cierta forma, o por lo menos tú vas a escuchar mucho a los papás de que, bueno, eso me funcionó, eso me creó. Ujú. Y yo soy una persona de bien, por ejemplo, yo aprendí a trabajar porque, bueno, me exigían trabajar en ese momento. Una de las cosas importantes es comprender eso y no tratar de desestimar que porque eso ahora ya se ha demostrado de que no funciona ese tipo de crianza, o ocultar las emociones, o tener esta máscara de ser una persona fuerte, eso pudo haber funcionado, pero ya no funciona. Y es aceptar, bueno, eso estuvo ahí, no culpabilizar, porque fue un estilo de crianza que en ese momento eso era lo que se tenía, ese era el recurso que se tenía. Ahora sería hacer o utilizar los otros recursos que están a la mano. Entonces la parte importante es no culpabilizar ese proceso, entender ese proceso de que, bueno, eso me funcionó a mí para poder darle entrada a que, bueno, mi hijo no funciona igual. Esto es una época diferente, la época de antes no es la época de ahora. Entonces eso es otra parte importante a entender. No es la misma época. Entonces yo tengo que desarrollar herramientas distintas y alguna de estas herramientas pudiera ser permitir que mi hijo hable y comunique, entender cuál es el mundo, entender cuál es el nivel para poder de alguna manera conocer cómo está el mundo de mi hijo y poder ver estos tipos de situaciones de bullying, de que quizás hay un tema de imagen sobre el niño o sobre el adolescente, que pasa mucho en los adolescentes, y poder darle entrada a todos los cambios que se requieren, pero es principalmente esa parte, poder comprender que eso fue una época que existió, no culpabiliza, porque el sentimiento de culpabilización en los padres paraliza, por así decirlo, paraliza que el proceso pueda avanzar. Muchas veces no acuden por miedo y no trabajan, si el niño está en una situación X, no lo trabajan. En el caso, por ejemplo, del bullying, sí hay una mayor incidencia, por ejemplo, el colegio, activarse, y ahí los papás quizás están un poquito a disposición. Pero la clave, una de las claves básicas es eso, poder entender que eso fue un periodo para poder darle paso a que este es otro periodo y por ende corresponden otras habilidades y otras necesidades que hay que saciar. Sí, eso te funcionó, perfecto, pero vamos a ver cómo podemos hacer que algo que tú aprendiste bueno, que es eso del respeto, el amor al trabajo, el aprecio hacia las cosas, tú se lo puedas comunicar, porque hay algo que se invalida mucho, que es completamente genuino este deseo del padre de comunicar algo positivo con el hijo. Es completamente genuino. Y a veces se invalida mucho a eso. Lo que pasa es que el método no es adecuado, porque ese fue el método que prácticamente le enseñaron. Entonces es adecuar otros métodos. Tú quieres enseñarle respeto, tú quieres enseñarle amor al trabajo, tú quieres enseñarle amor al estudio. Ok, vamos a utilizar otras herramientas para eso. Y ahí es donde entra el terapeuta que le enseña este proceso. Y ahí puede dar paso a todo lo que es abordar el bullying y demás. Y a nivel social, que es una parte también que tiene muchísimo Mucho peso, es poder también psicoeducar. Tú siempre vas a ver que hay muchos temas que son como clichés, que se repiten mucho. Psicoeducar, conectar con los hijos, comunicar, pero es que esa es la base. Los tips van a variar mucho del modelo de terapia, del abordaje, del estilo inclusive de terapia que se esté dando o del terapeuta, pero es
que hay cosas básicas como lo que es psicoeducar, enseñar, no normalizar la violencia. Y en esta cultura es muy frecuente culpabilizar a la víctima, por ejemplo, del bullying, de que tú tienes que tener las herramientas. Sí, pero el entorno también debe promover esas herramientas. Y estos niños que hacen eso muchas veces no tienen el nivel de conciencia, aunque se crea, de que hay bullying. A veces trabajando y diciéndole, mira, tú le estás haciendo daño al amiguito, ¿cómo tú te sentirías? Eso da un panorama completamente diferente. El niño puede empatizar un poquito más y cambiar las estrategias. Y así poder trabajar este tipo de escenarios, que es lo que promueve mucho los cambios, porque se normaliza la violencia. La cultura dominicana, lamentándolo mucho, es una realidad de que normaliza mucho la violencia y minimiza todos estos periodos que son importantes. Sí, de lo que dices, no solamente estoy de acuerdo, sino que hay algo que me llama muchísimo la atención, la parte de normalizar la violencia, porque desde mi punto de vista, ser violento también es invalidar lo que el otro es, no respetar lo que el otro es, y a veces cosas tan sencillas como que un niño te diga, esta comida a mí no me gusta, y tú quererle obligar, habiendo tantas opciones, de que específicamente una que no le guste sea la que tú le quieres suministrar y ponerle castigo como no vas a comer, no vas a ver televisión, no vas a hacer tal cosa. O sentarlo ahí durante mucho tiempo. Sobredimensionar las cosas que el niño hace. Yo lo pongo en proporción y digo, pero si fuera un adulto, tú como adulto tienes cosas que no te gustan. Entonces, por algo que a ti no te gusta, si tú fueras a un lugar, te van a quitar todas las opciones de comida, por ejemplo. Si tú fueras donde un jefe con esa figura de autoridad que tú eres para tu hijo, imagínate que tú haces algo, no le pasaste un reporte a tiempo, lo pasaste tarde, ya por eso te van a cancelar de la empresa. Yo veo mucho que se sobredimensionan las medidas que se toman para poder poner un sistema, digamos que de disciplina. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podemos hacer que la cultura pueda ir cambiando a ser una cultura que fomente más el respeto, más la paz, que pueda ir modificando esos modelos de crianza de los cuales tú me estás hablando? Porque para mí, ya desde ahí, o sacas un niño que tiene un trauma o sacas un niño que va a ser violento. Porque el niño sano no lo puede sacar, porque no estás dando un ejemplo para que eso pase. Entonces, ¿cómo nosotros pudiéramos ir modificando estos modelos de crianza e ir incurriendo básicamente en hacerlos entender como adultos realmente hasta dónde está el respeto? Porque otra cosa que escucho mucho es, él tiene que hacerlo porque él es un muchacho y aquí mando yo. Entonces, ¿cómo podemos cambiar ese panorama desde tu punto de vista? En la actualidad ya se están dando cambios. La salud mental en la República Dominicana ha cambiado mucho en los últimos años. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Sí, va un poco quizá a pasito lento, todavía faltan muchas cosas. Cambiar una cultura toma mucho tiempo, no es algo como de, bueno, te voy a dar este manual y ya. Va a resolver todo, solucionar todas las situaciones. No, toma mucho tiempo. Pero hay que tomar en cuenta también conocer la cultura, qué es lo que le necesita la cultura para poder crear programas que estén orientados a eso. Algo que pasa es que muchos programas están muy orientados solamente a la intervención individual con el niño. Solamente le mando a un terapeuta conductual, necesita, por ejemplo, 3 terapeutas importantes. Si es adolescente, un psicólogo que esté ahí, bueno, y ya. Y si necesita hay un diagnóstico un poco grave en la juventud, quizá un psiquiatra. Pero en el caso, por ejemplo, de los niños pequeños, bueno, terapia de lenguaje, un psicoterapeuta, etcétera, etcétera. Pero no hay una intervención multidisciplinaria. Ahora es que se está como propagando un poquito más esto de las intervenciones multidisciplinarias, donde no solamente yo tengo un psicólogo, yo tengo un terapeuta familiar, yo tengo un terapeuta individual para mis temas como persona, porque es que la persona tiene varios ejes de su vida, no solamente yo soy mamá, yo soy mujer, yo soy empresaria, yo soy muchas cosas, yo tengo una imagen social y todo eso hay que trabajar. Entonces, tener un modelo un poco más integrativo, tomar en cuenta cuáles son las cosas que se normalizan aquí de violencia. Por ejemplo, aquí el sarcasmo es muy utilizado y no todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo. Para entenderlo siquiera. Exacto. Entonces,
En ocasiones, ok, vamos a decir, el sarcasmo, si una persona lo entiende, lo maneja y no le afecta, está bien, porque tiene las herramientas para hacerlo. Pero ¿y el que no? Y ahí es donde entra la situación que se debería trabajar. Enseñar a estas personas de que si no lo entiende, pues no lo tenemos que repetir. Pero aquí la cultura es un poquito de, si tú no vas acorde a ese nivel de fuerza que yo entiendo que tú necesitas, entonces te vamos a sacar o vas a terminar siendo una víctima. Entonces, sí sería crear programas que estén más orientados a entender este tipo de cosas y abordar este tipo de cosas que no se abordan. Y poder poco a poco, porque no es algo de la noche a la mañana, de modificar eso. Yo entiendo que la psicología ha cambiado, ha impactado mucho. Antes tú escuchabas mucho de que, bueno, un psicólogo es para locos, que de esta forma despectiva, o no veas a un psicólogo, tú no necesitas eso, tú resuelves eso de cualquier forma, levantándote en la mañana y diciendo que tú lo vas a hacer bien, que no es, muchas veces no es suficiente. Ya eso ha cambiado mucho y sigue cambiando y sigue evolucionando, pero hay que ajustar, como mucha cultura hay que seguir ajustando en base a la marcha y es comprender estos pequeños espacios que falta de que se requiera no solo solicitar, en el caso de los colegios que muchas veces mandan a un niño, pero también hay un nivel de intervención familiar y poder ajustar esas herramientas, poder también tener como más charlas al alcance de los papás para que puedan identificar, porque a veces no van porque no conocen esa parte y todavía no se ha popularizado o hay muchos tabús en esto de que eso el niño está llamando la atención, que eso es un comentario muy típico en la actualidad de él está llamando la atención. Eso es una conducta de atención. Y se podría decir que se ha cualquierizado algunos términos psicológicos como llamar la atención. No se preguntan qué pasa con este chico, exacto, qué está detrás, qué pasa con este niño, qué pasa con este adolescente, que tiene esta necesidad de que le den atención, porque los niños tienen como una mochilita eh, afectiva, que desde pequeños están solicitando afecto. Y eso hay que asociar, porque eso es parte de crecer y de poder crear vínculos. El ser humano es muy social y eso se requiere muchísimo. Entonces, eso hay que asociarlo. ¿Qué está pasando con este niño que no está siendo asociado? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuáles son esas necesidades? ¿Se está haciendo de la manera apropiada? Esas son cosas que no se preguntan ni siquiera. Y es como asumir, bueno, ya está llamando la atención, se le va a pasar. Y ahí es donde empieza a agravarse las situaciones. ¿Cómo entonces puedo yo trabajar las necesidades emocionales de mis hijos? Una de las formas para trabajarla es estar pendiente. Bueno, no pendiente, conectado con el niño. Esa sería la palabra, estar conectado, conocer al niño. Una de las formas más importantes que se trabaja es la comunicación asertiva y la comunicación efectiva y se da a través de la escucha. Tú necesitas escuchar, tiene que ser una comunicación de doble vía, porque no se da de doble vía, pero tiene que ser de doble vía, porque el mundo que está viviendo tu hijo, aunque se vea, porque vamos a poner un punto de los adultos. Es cierto tú ver a un adolescente pasar por una situación y tú vas a tener esta tendencia a subestimar. Porque es natural, ya tú pasaste ese periodo, ya no, quizá no tenga tanta relevancia y ya tú puedes ver la luz después del túnel. Ya tú tienes esa capacidad en base a la experiencia. Pero ese es su mundo, ese es el espacio. Entonces, una forma de poder ayudar es tener una comunicación y la mente abierta de que ese es un mundo. Para ese niño, ese adolescente, quemar una materia es algo súper grave. Y hay que comprender que es el mundo. Este niño no está pagando, por ejemplo, el Hugo no está pagando una serie de cosas. Y eso es lo que piensan los papás. Bueno, no está pagando esto, no está pagando lo otro, pero se está enfrentando a quién soy yo frente a el mundo. Me estoy enfrentando a qué yo voy a trabajar en mi vida. Me estoy enfrentando a la aceptación de los grupos. Me estoy enfrentando a una serie de situaciones que son retos. Y comprender eso, escuchar y conocer a tu hijo es vital para poder tener una comunicación. La comunicación es la clave de muchas cosas. Poder comunicar pues me va a permitir inclusive saber si hay algo que ya o fue por una transición, hay un cambio importante que yo tenga que hacerle. Un énfasis entonces comunicar, escuchar sobre todo, tratar de tener una postura de yo enseñar en la base de la práctica, sobre todo ser el modelo y del ejemplo es un reto, pero también sirve mucho porque los niños copian y adquieren toda la información de papá y mamá. Y eso es muy importante también tomarlo en cuenta. ¿Puede ser diagnosticado un adolescente con trastorno de personalidad? Y los trastornos de personalidad pueden iniciar en la adolescencia.
Pueden iniciar. realmente. No necesariamente puede existir, pero siempre Dan señales. dan señales en los primeros momentos de la adolescencia o en el próximo los 16, 17 más o menos, empiezan a dar señales, pero los diagnósticos de personalidad suelen darse en la edad joven, adulta joven, Okay. 18, 20, 21 más o menos por ahí, pero sí pueden tener algunas características al inicio de la adolescencia. Realmente es el periodo que empieza a marcar. Ok. ¿Y cómo yo puedo saber, o por lo menos digamos que tener la idea de que mi hijo, que es adolescente, puede estar teniendo un trastorno de personalidad cuando estamos en una edad de tantos cambios que yo puedo interpretar como que es un proceso de malcriadeza, que es algo que no le gusta, que es una rebeldía? ¿Cómo yo puedo establecer esa diferencia para que algo dentro de mí se llame a la atención y diga, déjame yo visitar un terapeuta, déjame yo buscar un acompañamiento clínico para yo poder realmente descartar esta posibilidad de algo tan gravoso para la vida futura de ese niño? Bueno, algo importante, principalmente con los trastornos de personalidad que están ligados como a la antisocialidad, tener diferencias de las conductas normales y esperadas. O sea, es normal, por ejemplo, que un adolescente se muestre un poco desafiante, pero desafiante no significa, por ejemplo, que vaya y cuestione unas reglas, pero siga haciendo otras cosas, como tenga buena nota, tenga buen entorno social, pero en casa yo estoy cuestionando las reglas de que yo tengo que salir hasta tal hora, que eso pasa en la adolescencia. Es bastante común que ya quiero negociar la salida porque socialmente quiero socializar un poquito más. Pero cuando estamos hablando de un adolescente que está robando, eso es una conducta muy importante. Te desafío la mayor parte del tiempo, empiezo una reducción de las notas, tengo unos periodos de inestabilidad emocional que pasan varios trastornos de personalidad, suelo mentir con mucha más frecuencia, de vez en cuando en la adolescencia pueden aparecer las mentiras para ocultar alguna cosa, eso también puede llegar a ser algo natural, pero miento todo el tiempo en cosas que pueden inclusive ser un tanto evidentes, eso es una señal. Empiezo de alguna forma a salir sin permiso, mucho más frecuente, a tratar mal a las personas o a tener una inestabilidad constante, que todo en mi vida se convierte en una situación de peligro o me cuesta regular un poco las emociones, de que si me pasa algo me afecta muchísimo más de lo normal, por así decirlo, y esas pueden ser algunos indicadores. Pero lo vital es conocer la diferencia de cuándo es normal y cuando no es que es normal, bueno, que te desafíe, que de vez en cuando no quiera decirte todas las cosas, porque al fin y al cabo eres su papá y bueno, está explorando, que quiera tener esa tendencia de decir, yo quiero salir un poquito más, o hay adolescentes que hacen algo bastante interesante que es alargar un poquito, o sea, me dan hasta las 10, pero voy 10 y 10 para ver cómo yo puedo tantear, a ver cómo puedo flexibilizar un poco las reglas. Eso es normal. ¿Que se encierran de vez en cuando? Sí, eso es normal. Ahora, ¿se encierra todo el tiempo? Este es un adolescente que está dejando de hacer actividades importantes, no está socializando, puede ser un indicador de que hay algo que está pasando y es un signo de alarma. Cuando aparecen pensamientos suicidas en el adolescente, lo escribe en un diario, se lo dice a alguna amistad, lo externa con alguien y nos llega la información. En ese momento, ¿cómo lidiar con algo como eso? Y la pregunta es porque realmente es algo preocupante, porque he escuchado muchos adultos, el que va a hacer algo no lo dice, eso es para llamar la atención, como bien lo decías anteriormente, y se pasa por alto esa barrera que pudiera ser peligrosa o incluso hay adolescentes que lo intentan, fallan en el intento y el entorno familiar lo que dice era, ese fue un intento, nunca tuvo la intención de, fue para llamar la atención. ¿Cómo podemos lidiar con esta mecánica tanto de los adultos y para resolver el problema de los pensamientos suicidas adolescentes y mitigar un poco el riesgo de que pasen, de que se lleguen a perpetrar? Vuelvo y retomo, hablar. Algo que mantiene la ideación de suicidio es no hablar. Lo que se hace muchas veces en terapia para trabajar eso es, y el niño o los padres, principalmente el niño, sanar es hablar. Hablar
yo sé que es un tema difícil, pero hablar, se tiene la idea de que si no se habla, eso va a pasar o se va a crecer de importancia, y eso es lo que hace que se crezca, vaya creciendo mucho más. Lo primero que se tiene que hacer es hablar, es poner eso sobre la mesa. ¿Qué está pasando? Es ir directamente a un especialista. Tratar como segunda opción de que si ya está en una situación de alto riesgo, donde esta ideación es muy, muy, muy frecuente, pues poner todos los recursos que puedan generar algún tipo de daño fuera del alcance. Pero lo primero que se tiene que hacer es hablar, porque eso es lo que ayuda en el caso de la depresión, a que no es que se normalice el tema de hacerse daño, sino que se normalice el sentimiento de que me siento culpable, me siento mal, necesito expresarme, y se le pueda dar el permiso de hablar y tener esa expresividad que es vital en el caso de lo depresivo. Hablar lo primero, ponerlo sobre la mesa, que si el padre tiene miedo, vamos a tener que enfrentar este miedo, porque eso pone en peligro la situación del niño. Y muchas veces los padres tienen esta postura de que lo intentó y a lo mejor no lo vaya a hacer, sin imaginarse que la tasa indica que la mayor parte, la posibilidad de que un adolescente vuelva a intentar hacerse daño es si tuvo un primer intento. Ya el manejo que se tiene psicoterapéutico es completamente distinto al que simplemente lo está pensando. Es distinto, o sea, las probabilidades crecen. Si lo hizo, lo puede volver a hacer. Y eso hay que tenerlo muy claro. Si lo hizo, lo puede volver a hacer. Si tiene la idea, puede llegar a ejecutarla. Entonces, hablarlo, decir y dar permiso de que eso se tiene que hablar, ya sea en el contexto que se quiera. No me siento óptimo como papá para hablarlo, está bien, eso se puede comprender, vamos a un especialista que canalice ese proceso. Hablarlo es lo primero, preguntar cómo tú llegaste a esta idea. ¿Qué te llevó? ¿Dónde lo aprendiste? Porque muchas veces también las ideas la toman de otros espacios para consumar ese tipo de situaciones. Y eso es lo primero, hablar. Vamos a hablar del tema, vamos a buscar ayuda, vamos a ir a un psicólogo, vamos a preguntar qué puede pasar y qué yo puedo hacer en ese caso. Pero sobre todo es hablarlo y tratar de hablarlo. ¿Tienen los padres las herramientas para hacer ese trabajo por su cuenta, o cuál realmente es la necesidad de que intervenga un profesional de la conducta en un caso como este, que es un caso de gravedad? Mira, los especialistas están ahí por algo. Eso es lo primero, eso es vital, entenderlo. Un especialista no es que va a hacer el trabajo del papá. Simplemente va a servir como un puente. Así es como yo veo más o menos la psicoterapia. Esto es un puente para yo ayudarte con tus herramientas a guiarte en este proceso, pero la persona es la que decide y la familia es la que orienta en ese caso. Los padres sí tienen las herramientas, no las herramientas necesariamente de abordar esto solo, sino las herramientas de ser la base de que este niño salga de este proceso. Porque no es lo mismo un abordaje terapéutico sin los padres de depresión que con los padres. O sea, no hay mejor instrumento que ser papá y ser mamá que me va a dar mayor fuerza para yo salir de eso. Sí, en caso ya cuando hay una depresión sí se requiere un especialista. Eso es importante. No estamos hablando de que el niño está triste y se siente triste porque quizás se siente rechazado. Eso es lo que, si la familia tiene ciertas herramientas, el terapeuta puede trabajarlo perfectamente, pero la familia también, si tiene herramientas, puede trabajarlo de la manera que quiera. Pero cuando estamos hablando de ideación suicida, sí se requiere un tipo de intervención prácticamente directo. Ahora, mi intervención como terapeuta, por más peso que sea y por más buena que sea, si no tiene una ayuda de papá y mamá, esto va a seguir pasando. Papá y mamá siempre van a ser la fuerza de ese niño y ayudar, estar ahí, estar pendiente, busca la manera de crear mejores conexiones, redes de apoyo, que es algo que siempre se trabaja, que el niño pueda tener esas redes de apoyo. Y dentro de esas redes de apoyo es buscar el apoyo en papá y mamá, y muchas veces ellos lo seleccionan. Tú le pones un trabajo de vamos a seleccionar cuáles son las personas importantes, y hay niños y hay casos que dicen, yo quisiera que mi papá también tuviera que estuviera ayudándome. Y eso es algo que hay que tomar en cuenta también. Y nunca se menciona mucho. Uno de los, digamos, condiciones o trastornos que he visto más frecuentes son los trastornos alimenticios en la adolescencia. ¿Cuáles son? ¿Cómo lo puedo manejar? ¿Cuál es el abordaje? ¿Es igual para todos los tipos de trastornos? ¿Tú me puedes orientar un poco sobre esto? Mira, hay muchos trastornos alimenticios.
Pero lo más frecuente son bulimia y la anorexia y los comedores compulsivos, los comedores más comunes. Okay. Sin embargo, la anorexia, aunque los comedores son los más conocidos, la anorexia está creciendo muchísimo. El abordaje de todos los trastornos es completamente distinto, de todos los trastornos. Y el trastorno alimenticio también. El trastorno alimenticio inclusive entra dentro de la gama de trastornos graves. Sobre todo la anorexia, que es un trastorno que puede llegar en casos muy, muy graves de llevar a una situación de riesgo hasta de muerte, porque estamos hablando de un adolescente que las chicas son más tendentes a tener este tipo de trastornos, de no comer, una reducción de peso. Y el abordaje también, y los abordajes multidisciplinarios en estos casos son muy, muy buenos, porque aquí no solamente yo tengo un psicólogo, sino también que yo tengo a un terapeuta, a un doctor, a un nutricionista, aquí tengo un terapeuta familiar también. El modelo multidisciplinario es el que mejor favorece a la mayoría de los trastornos, pero en el trastorno alimenticio tiene un gran impacto. Hay muchas señales que es importante como tener en cuenta en estos tipos de trastornos, porque es bastante particular. Por ejemplo, la recurrencia de esconderse, una disminución en el peso. Estamos hablando que son adolescentes que pueden tener problemas en la menstruación, para la llegada de la menstruación o en el proceso de la menstruación, y esas son señales vitales. Sin embargo, hay que clarificar que se puede tener una mala relación alimenticia y no tener un trastorno, que pueden ser algunas creencias, o la comida puede pasar a un plano demasiado importante, o y no ser algo natural, como es dormir, caminar, cosas que son bastante comunes, que es lo que pasa con la alimentación, que ahí es donde va la alteración. En el trastorno alimenticio hay un proceso donde no es natural. Entonces eso es algo importante. Se puede tener este tipo de relación y también se puede tener un mal hábito, que eso es algo vital para diferenciar este tipo de, si corresponde en un diagnóstico. Y tener una mala relación con la comida es algo que se tiene que también trabajar en terapia. ¿Puede un adolescente tener un cuadro psicótico? Puede, pero no es tan común realmente. Los cuadros psicóticos en adolescentes no es tan común. Pueden haber situaciones, pero no es tan común. Son episodios muy, muy específicos. Hay un pequeño aumento, pero son muy específicos todavía. No es algo tan marcado. Común, tan marcado y tan común y tan fácil de diferenciar. ¿Y cómo pudiéramos tratar de diferenciarlo? Tener como esta parte de que, por ejemplo, los trastornos que son psicóticos se diferencian por tener alucinación y delirios. Y por ejemplo, en el caso de los pequeñines, los más pequeños, las primeras edades, antes de los 11 años, hay una tendencia, por lo que he podido observar, hay una mayor tendencia en la actualidad de confundir cosas. Los niños no siempre tienen la capacidad de diferenciar lo que es un pensamiento y lo que es una voz externa o alguna situación somática. Entonces, eso es lo primero. O, por ejemplo, hay algunos miedos que el niño puede tener, que no necesariamente caen en situaciones de fobia, pero pueden tener algún miedo y visualizar algún animalito mucho más grande de la cuenta, o sentir como que una pared o algo va para encima de él. Y esto no es un trastorno psicótico. Eso es lo primero que se tiene que decir. Está en desarrollo y está. Exacto. Eso puede ser una situación más de regulación emocional o ansiedad, o etcétera. Y cuando tú vas indagando, tiene que ver con el discurso. Igual en el adolescente. Pueden confundir algún tipo de discurso que tienen interno de mi autopercepción, porque yo lo he escuchado en mi familia o porque tengo ese concepto, y puedo confundir esa situación. O por ejemplo, algo que pasa muchísimo en la adolescencia, que es el tema del sueño, de que como yo estudio, hay un desajuste. En el caso de los chicos, sí juego videojuegos, o también las chicas sí juego videojuegos, etcétera, etcétera. Pueden existir algunas situaciones donde hay una transición del sueño, donde si yo no duermo una cantidad de horas, puede que yo esté soñoliento y quizás crea que estoy escuchando cosas, pero es el mismo sueño. Entonces eso es importante como tener en cuenta eso, pero ya eso se determina más a nivel clínico, a nivel psicoterapéutico. No es tan fácil determinar, y cuando se dan cuenta ya es un deterioro mayor. Lo que puede identificar si puede haber un periodo psicótico o de cualquier otro tipo de trastorno es la intensidad. Un ejemplo claro es
No es lo mismo un niño que llora unos 5 minutos y tú le puedes decir, mira, no te puedo comprar el helado porque la heladería está cerrada, a un niño que yo le digo esto y dura 3 horas llorando. O un adolescente que se supone que es más propio de un niño de 2 años lanzar objetos porque está aprendiendo a regularse a nivel emocionalmente, que un adolescente o que está casi en la adultez lanzar objetos que no es propio de la edad. Ya ahí hay una diferencia. Conocer qué es lo que le toca a cada edad y la intensidad puede decirme. Yo estoy teniendo más problemas del sueño, yo estoy escuchando cosas, me siento mucho más agitado de la cuenta la mayor parte del tiempo. Hay que ver la intensidad que se tiene para poder diferenciar este tipo de trastornos. ¿Cómo han afectado las redes sociales la salud mental de los adolescentes? Y cómo, si soy madre o padre de un adolescente, yo puedo tratar de regular o mitigar un poco el riesgo que va a seguir ocasionando en ese adulto en formación. ¿Cómo sería? Ha sido un amplificador de cosas. Ha traído cosas buenas y ha traído cosas malas. Lo que tú podrías determinar una situación de riesgo a un entorno un poquito más reducido y ahora no. Por ejemplo, tú con una red social puedes comunicarte a todos lados y eso puede ser una situación de riesgo. ¿Cómo un padre puede ayudar? Bueno, el control parental, que es una parte importante, claro. Utilizar recursos, plataformas que me ayuden a eso, establecer límites, establecer reglas, hablarle de cuáles son estos tipos de contextos, pero más que prohibirle usar este tipo de cosas, o igual con situaciones alimenticias, más que prohibirle un alimento, porque hay también este auge de la alimentación, de que la alimentación sana, y si te comes esto, y se están patologizando muchos alimentos que no necesariamente es así, es enseñarle herramientas a mi hijo de poder decir que no en una situación de riesgo. Que si hay una persona que me está escribiendo, que me está pidiendo una serie de fotos, por ejemplo, que me está pidiendo información bancaria, ese tipo de cosas, informar eso y enseñarle esas herramientas. Mira, esta persona no va a tener esta buena intención, por así decirlo. Entonces es más que prohibirlo, más que cualquier cosa, establecer reglas claras, que eso es importante. Una crianza con reglas claras es vital porque las reglas son importantes, pero también darle la oportunidad y enseñarle a este niño de que existen situaciones y cómo puedes decirle que no. Y una de las claves para eso es que si él no quiere comer desde chiquito, tú le estás enseñando a decir que no. No quiere comer, bueno, yo lo respeto. No quieres saludar porque no te sientes a gusto, bien. Y otra cosa es, dijiste que no, pero bueno, te doy estas opciones para que tú puedas. Quizás no lo quieres saludar ahora y ahorita terminas saludándolo. Y es respetar ese no. Es vital para poder de alguna forma enseñar a este niño a que desarrolle recursos importantes y pueda defenderse, porque papá y mamá no van a estar ahí todo el tiempo. Así es. Sabemos todos que el tema de la violencia ha tomado unas cifras bastante elevadas, por no decir astronómicas, y hay una creencia muy recurrente en las víctimas de violencia, sobre todo en la parte de las mujeres, y es: yo me voy a quedar por mis hijos, yo me voy a quedar porque yo tengo que protegerlos, porque yo no quiero romper la familia, y todo ese discurso de que hay que mantener la familia unida aunque se esté poniendo en riesgo inclusive la vida de uno de los integrantes o de varios de los integrantes. Para mí sería muy importante si tú puedes explicarnos cuál es el impacto real que tienen situaciones como estas en la salud mental de estos niños y adolescentes que están siendo criados bajo un entorno de violencia, porque quizás eso pueda llamar a la atención a que los padres puedan decir: yo estoy tomando una decisión totalmente errada porque el resultado que yo quiero tener no es por esta vía que lo voy a poder lograr. Mira, es grave, es bastante grave porque uno de los contextos más riesgosos es el maltrato, no solo porque estás poniendo la situación de tu hijo en riesgo, la tuya y la de tu hijo, no solo física, sino psicológica, sino que las repercusiones que tiene a largo plazo son enormes. Por ejemplo, este niño va a desensibilizar muchísimas cosas y va a naturalizar muchas conductas de riesgos, muchas conductas agresivas como golpear, maltratar, controlar, manipular emocionalmente. Se puede llegar a convertir en una persona que
utiliza los recursos para dañar a las otras personas y obtener cosas y llegar a inclusive a tener algún trastorno antisocial, narcisista o entre otros. Y eso es un ambiente muy de impacto. No todos los niños que crecen en ese ambiente van a llegar a ser así, realmente es así, no todos los niños van a llegar así. Pueden llegar a desarrollar herramientas por el ambiente, porque hay mucho bombardeo, y pueden no replicar este tipo de cosas, pero hay una mayor tendencia a replicar este tipo de cosas. O sea, que si yo veo y naturalizo que está bien todo lo que está pasando en ese momento, realmente eso se va a replicar de algún lado. Eso tiene un impacto enorme y la crisis emocional que tiene el adolescente y el niño es constante. Muchas veces tú ves que estos niños sienten y están viviendo como el límite constante, es decir, si pasa algo que puede ser como cámbiame del colegio, eso para mí representa un conflicto entre mis padres, por ejemplo. O algo de que levantarme también se convierte en un conflicto para mis padres y yo vivo cada día como si fuera un asunto de sobrevivir. Y es así que se vive, como yo estoy sobreviviendo a un proceso, a una crisis de violencia, a un maltrato, y así es como se vive. El niño vive sintiéndose al límite y desajustado la mayor parte del tiempo. No es una tarea fácil para eso y las repercusiones son terribles. La desensibilización es enorme. Tú ves muchas veces adultos que trabajan en terapia que han presentado muchas situaciones de violencia y se ríen de maltratos que han tenido hacia otras personas, hacia ellos, porque han normalizado eso y eso es bastante preocupante y la persona lo ha normalizado y tiene que ver mucho con su historia, sobre todo. ¿Cuáles consejos finales tú pudieras darnos para el tema de la crianza, identificación de los problemas, el abordaje de los mismos y sobre todo para que se pueda quedar bien marcado qué tan importante es cuidar la salud mental de nuestros niños y nuestros adolescentes, más en estos tiempos donde sí estamos teniendo un poco más de apertura, pero por lo general estamos dejando a los más pequeños de casa al lado de eso? O sea, el papá y la mamá sí entienden que tienen que ir a terapia, pero no necesariamente eso se está traduciendo a una validación, a un te voy a enseñar, a un a entender a estos pequeños de la casa. La salud mental es vital en todas las etapas. Es vital porque si tú tienes, para tú querer tener un adulto sano, tú tienes que tener un niño sano. Eso también es una frase bastante cliché, pero es una realidad. Para tú poder llegar a ser una persona sana, estable, tranquila y adaptativa, es importante tener esta salud y tener todo ese proceso, poder garantizar que ese proceso que tú lleves en tu vida sea lo más pleno, estable y seguro. Eso es vital y alguna de las sugerencias que pudiera dar es que más que tips de, bueno, lleven a los niños a hacer una actividad, etcétera, etcétera, hay que tener en cuenta algo. Lo primero es conocer a tu hijo, conectar con tu hijo, saber qué está pasando, porque eso es lo que te va a decir todo las señales. Conociendo a tu hijo, tú vas a saber qué es lo que lo caracteriza y qué no es lo que lo caracteriza. Lo segundo sería tener una comunicación efectiva. Efectiva no es que no peleemos de vez en cuando. Efectiva podría ser que yo me comunico, tú te comunicas y hablamos. Y yo puedo escucharte y tú me puedes escuchar. Y sobre todo, tener un estilo de crianza saludable. Cualquier tipo de estilo. Que no caiga en este proceso de negligencia o también en este proceso de rigidez. Tener un estilo distinto y eso es importantísimo porque el estilo de crianza es lo que va a hacer que el niño replique. Si yo no tengo las reglas claras, si yo no permito la expresividad, si yo no permito la comunicación, cómo ese adulto que va a crecer va a comunicarse en un entorno laboral, va a crear relaciones sanas sociales, cómo va a llevar una vida plena si no tiene estas reglas bien claras y este estilo de crianza que me ha favorecido a poder crecer de cierta manera. Entonces, podrían haber muchos tips, pero para mí son estos bastante importantes. Poder conocer a tu hijo, poder tener una comunicación recíproca y efectiva y tener un estilo de crianza que tenga todas estas reglas y tenga todo este proceso de expresividad que es importante para el desarrollo sano. Muchísimas gracias, Yuleidi. Yo sé que va a ser de mucha utilidad. Me alegro. Sé que hace falta mucho, siento que hace falta mucha información
a este tópico en la Ujú. actualidad y bueno, has dado un gran grano de arena, no un pequeño granito, sino un gran grano de arena. Te lo agradezco mucho en mi nombre y en el nombre de la comunidad. Gracias a ustedes por invitarme y espero que esto sea de vital importancia y que pueda ayudar sobre todo a expandir un poco más lo de la salud mental infantil. Así va a ser, así va a ser. Un placer. Y ustedes, hasta un siguiente episodio de Women's Talk.